Hola, soy Sofía. Mi propia hermana me prohibió la entrada a su fiesta de compromiso, y mi madre la apoyó. Justo en la puerta del hotel más lujoso de Miami, me dijeron que yo no pertenecía a ese lugar, que los avergonzaba. En ese instante entendí que la familia no siempre es un refugio. A veces, es la primera en construirte una jaula. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño entre las personas que se supone que más deberían amarte? Antes de contarte las palabras exactas que mi madre me susurró, esas que rompieron la última pizca de esperanza que me quedaba, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en sus rostros cuando finalmente descubrieron quién era yo en realidad. Todo ocurrió en la entrada del Hotel Cielo Azul, la nueva joya arquitectónica de Brickell, un edificio de cristal y acero que parecía tocar las nubes. Mi hermana Isabela siempre había soñado con una vida de lujos, y finalmente la había conseguido al comprometerse con un empresario millonario. La fiesta era la culminación de todas sus ambiciones, un evento diseñado para impresionar. Yo, su hermana menor, una simple ilustradora que vivía en un modesto apartamento, era una mancha en su perfecto cuadro de opulencia. Aunque recibí una invitación digital casi por obligación, desde el momento en que llegué, supe que mi presencia no era bienvenida. Mi vestido era sencillo, elegante, pero no llevaba la firma de un diseñador de miles de dólares, y eso, en su mundo, era un pecado imperdonable. Mientras esperaba en la fila para entrar, mi mano instintivamente fue hacia el viejo medallón de plata que colgaba de mi cuello. Era un regalo de mi abuelo, la única persona en mi familia que alguna vez me había mirado con orgullo. Estaba desgastado, con pequeñas abolladuras por el paso del tiempo, y para mi madre y mi hermana era solo un pedazo de chatarra, un símbolo de mi negativa a progresar. Para mí era mi ancla, un recordatorio constante de su amor y de sus palabras. Tu valor no está en lo que tienes, Sophie, sino en lo que eres capaz de construir. En ese momento, mientras el aire acondicionado del lobby me golpeaba el rostro, me aferré a ese medallón como si fuera un escudo, sin saber que estaba a punto de necesitarlo más que nunca. Isabela me vio desde lejos, su sonrisa perfectamente maquillada se tensó al instante. Se disculpó con su grupo de amigos adinerados y caminó hacia mí con esa elegancia depredadora que la caracterizaba. No vino sola. Nuestra madre, Marta, la seguía como una sombra leal. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó Isabela, su voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca la oyeran. No esperó mi respuesta. «Lo siento, pero este no es un lugar para gente como tú», dijo, y una risa burlona escapó de sus labios. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas, una ola de calor y humillación que me paralizó por completo. Sus amigos nos miraban, algunos con curiosidad, otros con un desdén apenas disimulado. Era una ejecución social, y yo era la única en el patíbulo. Esperaba, con una ingenuidad estúpida, que mi madre interviniera, que le dijera a Isabela que se detuviera, que era su hermana, que no podía tratarme así. Pero en lugar de eso, Marta se acercó y en un susurro que sonó más cruel que cualquier grito, me dijo: «Sofía, por favor, no nos avergüences. Vete a casa». Esas palabras, pronunciadas con una calma helada, me dolieron más que el desprecio público de mi hermana. No era solo que no me defendiera, era una cómplice activa en mi humillación. Me estaba pidiendo que desapareciera, que me ocultara para no manchar la imagen de perfección que tanto se esforzaban por proyectar. El shock fue tan profundo que me quedé sin aire, mirando sus ojos fríos y distantes, buscando un rastro de la madre que alguna vez creí tener. A mi alrededor, el mundo seguía girando. La música elegante se filtraba desde el salón de fiestas, se escuchaba el tintineo de las copas de champán y las risas superficiales de los invitados. Cada sonido era como una aguja clavándose en mi piel. Me sentía completamente expuesta, juzgada por un tribunal de extraños y condenada por mi propia sangre. Me vi a mí misma a través de sus ojos, la hermana pobre, la artista fracasada, la pieza que no encajaba en su rompecabezas de éxito y estatus. Durante años había intentado encajar, había minimizado mis logros para no opacar a Isabela y había soportado sus críticas con una sonrisa forzada, esperando que algún día finalmente me vieran.
pero en ese vestíbulo brillante y frío comprendí que nunca lo harían. Y entonces algo cambió dentro de mí. El dolor agudo y punzante comenzó a disiparse, reemplazado por una calma extraña, una claridad glacial que nunca antes había sentido. Ya no había lágrimas que contener ni palabras que suplicar. El hilo invisible que me había mantenido atada a su aprobación, esa necesidad desesperada de ser aceptada, se rompió. Simplemente las miré, a mi hermana con su sonrisa triunfante y a mi madre con su expresión de fría decepción, y por primera vez no sentí la necesidad de justificar mi existencia. El dolor se había transformado en una silenciosa y sólida determinación. En ese instante decidí que se había acabado. Ya no buscaría su amor, porque era evidente que no existía para mí. Recordé una tarde lejana en el patio del abuelo. Él estaba puliendo el medallón antes de dármelo y me dijo: «Hay personas que solo ven el brillo del oro, mi niña, pero tú tienes la fuerza del acero. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Sus palabras resonaron en mi mente con una fuerza increíble, ahogando las voces crueles de mi presente. Mi abuelo había dejado una herencia, una fortuna de la que nadie sabía, con la instrucción de que la usara para construir algo valioso. Mi plan inicial había sido usarla para ayudar a mi familia en secreto, para aliviar las deudas que sabía que ocultaban tras su fachada de riqueza. Pero en ese momento, un nuevo plan, mucho más claro y necesario, tomó forma en mi mente. Isabela, impaciente por mi silencio, bufó con desdén. «¿Te vas a quedar ahí parada todo el día? La seguridad te sacará de aquí en cualquier momento si no te mueves», amenazó, haciendo un gesto vago hacia uno de los guardias con traje oscuro que custodiaba la entrada. Su amenaza flotó en el aire, diseñada para ser el golpe de gracia, la humillación final. Pero yo ya no era la misma persona que había llegado a esa puerta hacía 5 minutos. Levanté la barbilla y las miré directamente a los ojos, sintiendo el peso frío y reconfortante del medallón de mi abuelo contra mi piel. No dije una palabra, simplemente esperé, porque sabía, con una certeza absoluta, lo que iba a pasar a continuación. La amenaza de Isabela quedó flotando en el aire cargado del lobby, pero no tuvo el efecto que ella esperaba. Mi silencio, mi quietud, pareció desconcertarla más que cualquier grito o súplica. Su sonrisa perfecta se crispó en una mueca de impaciencia, mientras que mi madre, Marta, nos observaba con una creciente ansiedad. Podía ver en sus ojos el cálculo rápido, la preocupación no por mi dolor, sino por el espectáculo que estábamos montando en la entrada de su evento soñado. Los invitados que pasaban a nuestro lado bajaban la voz, lanzando miradas curiosas. Nos habíamos convertido en una atracción no deseada, una mancha en la impecable fachada del Hotel Cielo Azul. Por un instante, la tensión fue tan densa que pareció ahogar el sonido de la música y las conversaciones a nuestro alrededor, creando una burbuja de confrontación silenciosa en medio del lujo. Viendo que su amenaza no funcionaba, Isabela decidió escalar la humillación. Dio un paso hacia mí, su voz ahora afilada como un cuchillo, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. Siempre has sido así, Sofía, incapaz de enfrentar la realidad, viviendo en tu pequeño mundo de fantasía con tus dibujitos, esperando que alguien te rescate. El abuelo te malcrió, te llenó la cabeza de ideas ridículas sobre el valor interior. Mírate, ni siquiera puedes permitirte un vestido que no parezca sacado de una tienda de segunda mano. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para despojarme de cualquier dignidad que me quedara. Sentí las miradas de los extraños sobre mí, juzgándome, catalogándome como ella me describía. Era una ejecución pública, y ella estaba disfrutando cada segundo de su papel como verdugo. Mi madre, en lugar de detenerla, decidió intervenir para reforzar el mensaje, aunque con un tono falsamente maternal. «Hija, por favor, no lo hagas más difícil para todos», dijo, acercándose un poco más. «Esto es por tu propio bien. Entiende que no encajas aquí. La gente está mirando. Los amigos de tu hermana, los socios de su prometido. Piensa en la reputación de la familia». La palabra familia sonó hueca, vacía de todo significado.
Para ella, la familia no era un lazo de amor, sino una marca que debía mantenerse impecable, un producto que vender a la alta sociedad. Mi presencia, mi simple existencia, era una mancha en esa marca. Me pedía que me sacrificara en el altar de su imagen pública, que me borrara para no arruinar la foto perfecta que tanto le había costado construir. Un recuerdo me asaltó con la fuerza de un relámpago, tan vívido que por un segundo me transportó lejos de ese lobby. Una cena de Navidad, hacía unos 3 años. Yo acababa de conseguir mi primera ilustración publicada en una revista local. Estaba eufórica, ingenua, y les mostré la página con mi nombre impreso debajo del dibujo. Isabela apenas le echó un vistazo antes de decir con una risita condescendiente: «Qué tierno, ¿no, hermanita? ¿Te pagaron lo suficiente para la gasolina de tu viejo auto?» Mi madre solo sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría, que era su forma de aprobación silenciosa. Ese patrón de menosprecio no era nuevo. Lo que era nuevo era mi repentina e inquebrantable negativa a seguir soportándolo. La humillación de hoy no era un incidente aislado, era la culminación de toda una vida. Frustrada por mi inexpresividad, Isabela perdió el control. Su fachada de elegancia se resquebrajó y en un impulso de ira me agarró del brazo. Sus uñas, pintadas de un rojo carmesí perfecto, se clavaron en mi piel. «Te estoy hablando. ¿No me oyes? ¿Vas a irte por las buenas o tengo que hacer que te saquen a rastras de aquí?» El contacto físico fue un shock. Era una línea que nunca antes había cruzado, una escalada de la crueldad psicológica a la agresión física. El dolor agudo en mi brazo me ancló de nuevo en el presente. Y el último vestigio de la niña que buscaba su aprobación murió en ese instante. Vi en sus ojos no solo desprecio, sino también un destello de pánico. Mi calma la estaba desestabilizando y estaba recurriendo a la fuerza bruta para recuperar el control de la situación. Lentamente, bajé la mirada hacia su mano aferrada a mi brazo, y luego la levanté para encontrarme con sus ojos furiosos. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue apenas un susurro, pero firme y cortante como el cristal. «Suéltame, Isabela». No fue una súplica, fue una orden. La autoridad inesperada en mi tono la tomó por sorpresa. Sus dedos se aflojaron instintivamente, aunque no me soltó del todo. Mi madre nos miraba con los ojos muy abiertos, una expresión de genuina incredulidad en su rostro. Estaban acostumbradas a mi sumisión, a mis sonrisas forzadas y a mi retirada silenciosa. Esta nueva versión de mí, la que se mantenía firme, la que devolvía la mirada sin pestañear, era una extraña para ellas. Y esa extraña las asustaba. Fue en ese preciso instante de tensión suspendida que un hombre con un traje oscuro y elegante se acercó a nuestro pequeño círculo de conflicto. Era alto, de complexión atlética, y se movía con una eficiencia tranquila que denotaba autoridad. Un discreto auricular adornaba su oreja. Era Carlos, el jefe de seguridad del hotel. El rostro de Isabela se iluminó con un alivio malicioso. «Ah, por fin», exclamó, soltando mi brazo bruscamente para dirigirse a él con una sonrisa encantadora y ensayada. «Señor, le agradezco su ayuda. ¿Podría, por favor, escoltar a esta mujer fuera de las instalaciones? No está en la lista de invitados y está causando una escena muy desagradable». Me señaló con un gesto displicente, como si estuviera hablando de una intrusa cualquiera, no de su propia hermana. Carlos no reaccionó con la celeridad que Isabela esperaba. Su mirada profesional pasó de ella a mi madre, y finalmente se posó en mí. No había en sus ojos el reconocimiento de la autoridad de Isabela, sino una evaluación tranquila y metódica de la situación. Se tomó un momento, un silencio que se alargó incómodamente. Esa pausa fue una pequeña, pero significativa, fisura en el universo perfectamente controlado de mi hermana. Ella, acostumbrada a que el mundo se doblegara a sus deseos, no entendía la demora. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido. «Bueno, ¿qué está esperando? Le he pedido que la saque de aquí», espetó, perdiendo la compostura y dejando ver la arrogancia que había debajo de su encanto superficial. Mi mano, por un impulso casi inconsciente, se posó sobre el medallón de mi abuelo que colgaba de mi cuello. El contacto del metal frío y familiar contra mi piel me centró, recordándome sus palabras sobre tener la fuerza del acero.
Noté que la mirada de Carlos se desvió por una fracción de segundo hacia el medallón antes de volver a mi rostro. No pude descifrar su expresión, pero su calma imperturbable contrastaba fuertemente con la agitación de mi hermana. Él seguía allí, una presencia neutral y poderosa en medio de nuestro drama familiar, sin tomar partido, simplemente observando. Su profesionalismo era un muro contra el que la histeria de Isabela se estrellaba inútilmente, y eso la enfurecía aún más. Mi madre, al sentir que la situación se les escapaba de las manos de una manera que no podía prever, intentó recuperar el control con su táctica habitual. La manipulación emocional. Puso una mano en el brazo de Isabela, un gesto para calmarla, y luego se volvió hacia mí. Su voz era ahora un susurro bajo, cargado de un falso tono de súplica. Sofía, por favor, ya es suficiente. Hazlo por mí. Vete a casa en silencio. Ya hablaremos de esto después, en privado, como una familia. La oferta de arreglarlo en casa era su manera de enterrar el conflicto, de esconder la verdad bajo la alfombra para mantener intacta su preciosa fachada. La amenaza a su estatus, y por ende a la seguridad financiera que el compromiso de Isabela prometía, la aterrorizaba. Pero para mí ya era demasiado tarde para soluciones privadas y conversaciones susurradas. La injusticia había sido expuesta a la luz brillante del lobby, y ya no había vuelta atrás. Su súplica no me conmovió, solo reforzó mi convicción. Ignoré sus palabras y miré por encima de su hombro, buscando la mirada de Carlos. No dije una sola palabra, pero mis ojos transmitieron un mensaje claro e inequívoco. No me voy a ninguna parte. En ese momento, la dinámica de poder, que siempre había estado tan desequilibrada, comenzó a inclinarse. Mi madre y mi hermana creían que tenían el control, que podían expulsarme de su mundo con una simple orden, pero no tenían ni idea de que el hombre que Isabela había llamado para ejecutar su voluntad estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. El silencio de Carlos se extendió como una onda expansiva, absorbiendo toda la arrogancia de Isabela. Cada segundo que pasaba sin que él cumpliera su orden era una pequeña victoria para mí, una grieta en la armadura de su poder. Vi la impaciencia transformarse en confusión en el rostro de mi hermana, y luego en una incipiente furia. Estaba acostumbrada a que el mundo se moviera a su ritmo, a que sus deseos se convirtieran en órdenes instantáneas para los demás. Mi madre, por otro lado, parecía encogerse. Su mirada iba de Isabela a Carlos, y luego a mí, con una ansiedad creciente. Podía leer su mente. La escena se estaba prolongando, atrayendo más atención de la deseada, y la situación se estaba volviendo impredecible. La calma profesional de Carlos era un muro contra el que su drama se estrellaba, y eso las desarmaba por completo. Finalmente, Carlos rompió el tenso silencio, pero sus palabras no fueron dirigidas a Isabela, la anfitriona del evento, ni a mi madre. Se dirigió directamente a mí. Su voz era un murmullo respetuoso pero claro, que cortaba el aire del vestíbulo. Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Estas señoras la están molestando? La pregunta fue tan inesperada, tan contraria a todo lo que mi hermana esperaba, que por un momento el tiempo pareció detenerse. No me llamó por mi nombre, solo señorita. Pero el énfasis estaba puesto en mí como la posible víctima, no como la intrusa. La mandíbula de Isabela se aflojó visiblemente, su expresión de suficiencia se desmoronó en un instante, reemplazada por una incredulidad absoluta. Mi madre palideció, sus ojos se abrieron como platos, como si acabara de presenciar un acto de magia imposible. Isabela fue la primera en recuperarse, enmascarando su desconcierto con una risa forzada y estridente que sonó fuera de lugar en el elegante vestíbulo. «Disculpe, creo que hay un malentendido», dijo, intentando recuperar el control de la narrativa. Se acercó a Carlos adoptando un tono condescendiente, como si estuviera hablando con un empleado incompetente. «Ella es mi hermana. Tiene problemas. A veces se confunde y aparece en lugares a los que no ha sido invitada. Le agradecería que la ayudara a encontrar el camino de salida, discretamente». Estaba pintándome como alguien mentalmente inestable, una última y desesperada jugada para desacreditarme y reafirmar su autoridad. Era una mentira cruel, pero en su mundo, la verdad siempre había sido flexible. Carlos ni siquiera parpadeó.
Su mirada permaneció fija en mí, esperando mi respuesta, ignorando por completo la explicación fabricada por Isabela. Su lealtad no estaba con ella, y eso era cada vez más evidente. Con una calma que la enfureció aún más, le respondió sin mirarla. Señora, mis instrucciones son muy específicas. Mi principal prioridad esta noche es garantizar la seguridad y el bienestar de la señorita García. El uso de mi apellido, García, resonó en el aire. Era nuestro apellido, el de las tres, pero en su boca sonaba como si se refiriera a una realeza específica, a una persona de importancia indiscutible. La implicación era clara. Él trabajaba para mí, no para ella. Y esa simple frase lo cambió todo. Pude ver el momento exacto en que una idea, una conexión errónea, se formó en la mente de mi madre. Su rostro pasó de la confusión al pánico. Recordó que nuestro abuelo, su padre, conocía a medio Miami. Él había construido un pequeño imperio inmobiliario antes de retirarse, un hecho que ellas siempre minimizaban. La vi inclinarse hacia Isabela, su voz un susurro urgente y temeroso. Isabela, detente, papá. Él tenía conexiones en todas partes. Quizás conocía al dueño de este hotel. Podría haber dejado alguna instrucción. No estaba preocupada por mí, sino por las posibles consecuencias de ofender a alguien importante por asociación. Su miedo no era por haberme herido, sino por haber cometido un error social garrafal. Isabela, sin embargo, era demasiado arrogante para considerar esa posibilidad. Descartó la advertencia de mi madre con un gesto impaciente. Mamá, por favor, no seas ridícula. Papá lleva años muerto. ¿Qué poder podría tener desde la tumba? Este hombre simplemente está equivocado de persona. Espetó, su voz cargada de frustración. Se volvió hacia Carlos una vez más, su paciencia completamente agotada. Escuche con atención. Hay muchas señoritas García en esta ciudad. La que usted protege seguramente está disfrutando del champán en la suite presidencial, no aquí, vestida como si acabara de salir de una venta de garaje. Ahora haga su maldito trabajo y sáquela de mi vista. La mención de la suite presidencial fue una ironía tan deliciosa que casi sonreí. La paciencia de Carlos parecía infinita. Sin decir una palabra, sacó una delgada tableta de su bolsillo interior. Sus dedos se deslizaron por la pantalla con una eficiencia silenciosa. El aire a nuestro alrededor se cargó de expectación. ¿Qué estaba buscando? ¿Una foto? ¿Un nombre? Mi madre y mi hermana observaban cada uno de sus movimientos, conteniendo la respiración. Después de unos segundos, inclinó ligeramente la pantalla, no para que ellas la vieran, sino como si estuviera confirmando un dato. Luego levantó la vista y me miró directamente. Mis registros confirman que la señorita Sofía García es, de hecho, nuestra invitada más distinguida esta noche. Tiene reservada la suite presidencial y posee acceso total e irrestricto a toda la propiedad. Cada palabra que pronunció Carlos fue como un martillazo contra el frágil castillo de cristal de mi hermana. Invitada más distinguida. Suite presidencial. Acceso total. Las frases quedaron suspendidas en el aire, desmantelando por completo la realidad que Isabela había construido. Su rostro, que momentos antes era un lienzo de desprecio, ahora era una máscara de puro shock. El color abandonó las mejillas de mi madre, y su boca se abrió y cerró sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua. Los murmullos de los invitados cercanos se hicieron más audibles. El espectáculo de mi humillación se había transformado, en un giro inesperado, en el espectáculo de la suya. La balanza del poder no solo se había equilibrado, se había inclinado violentamente en mi dirección. En ese momento, las palabras de mi abuelo volvieron a mí, tan claras como si estuviera a mi lado susurrándome al oído. El verdadero poder no necesita gritar, Sofía. Se anuncia con el silencio. Yo no había necesitado defenderme, ni alzar la voz, ni suplicar. Mi calma, mi negativa a participar en su juego cruel, había sido mi arma más poderosa. Miré a Carlos y le di un asentimiento casi imperceptible, una señal silenciosa de que entendía y que estaba lista para el siguiente paso. Luego, por primera vez desde que todo había comenzado, giré mi cabeza y miré directamente a los ojos de mi madre y mi hermana.
La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mezcla cruda de incredulidad, miedo y una dawning, terrible comprensión. Sin decir una palabra, di un paso adelante, rompiendo el hechizo que nos mantenía a todos paralizados. Carlos, con la anticipación de un profesional, retrocedió sutilmente, abriéndome el camino. Pero no me dirigí hacia la entrada del salón de fiestas, donde la música y las risas seguían sonando ajenas a nuestro drama. En su lugar, caminé con una lentitud deliberada hacia el banco de ascensores privados que conducían a las suites y residencias exclusivas del hotel. No les di una segunda mirada. Mi acción era mi respuesta. Ya no necesitaba su permiso para existir en su mundo. Les estaba mostrando, sin una sola palabra, que este no era su mundo. Era el mío, y ellas acababan de descubrir que eran simples invitadas. Cada paso que daba hacia el ascensor privado se sentía como si estuviera caminando sobre un terreno nuevo y desconocido. El sonido de mis tacones contra el mármol pulido era lo único que rompía el silencio atónito que había dejado atrás. No me atreví a mirar hacia atrás, pero podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, una mezcla de confusión, incredulidad y un pánico incipiente. Carlos caminaba a una distancia respetuosa detrás de mí. Su presencia era un escudo silencioso que me daba una fuerza que no sabía que poseía. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de ellos, sino caminando hacia mí misma. El murmullo del vestíbulo se desvaneció por completo cuando las puertas doradas del ascensor se cerraron, aislándome en una cápsula de cristal y acero que ascendía silenciosamente hacia el cielo de Miami. Dentro del ascensor el silencio era absoluto. Me apoyé contra la pared de cristal, mirando las luces de la ciudad que se extendían debajo de mí como un tapiz de diamantes. La mujer que se reflejaba en el cristal era yo, pero al mismo tiempo era una extraña. Había una calma en sus ojos que nunca antes había visto, una resolución que había nacido del fuego de la humillación. Mi plan, que hasta hace unos minutos era solo una reacción visceral, comenzó a tomar una forma clara y definida en mi mente. Ya no se trataba de escapar de su desprecio, sino de confrontarlo desde una posición de poder innegable. No para vengarme, sino para trazar una línea final e inquebrantable en la arena, una frontera que nunca más les permitiría cruzar. El ascenso no era solo físico. Sentía que mi alma también se elevaba por encima de años de dolor. Mi mano, casi por voluntad propia, se cerró sobre el medallón de plata. El metal, calentado por el contacto con mi piel, se sentía como un corazón latiendo en mi palma. Recordé las palabras exactas de mi abuelo el día que me lo dio. Sophie, habrá gente que intentará hacerte sentir pequeña para sentirse grande. No luches con sus armas, lucha con las tuyas. Tu integridad, tu verdad. El acero no necesita brillar como el oro para demostrar su fuerza. En ese momento entendí la profundidad de su legado. No era solo el dinero o las propiedades, era esta lección. La fortuna era la herramienta, pero la fuerza para usarla correctamente provenía de su sabiduría. Aferré el medallón con más fuerza, sintiendo que su espíritu me acompañaba en esa subida, preparándome para la batalla final que estaba por librar. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la suite presidencial, y el aliento se me quedó atrapado en la garganta. No era solo el lujo lo que me impresionó, sino el espacio. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de 180 grados de la bahía. El mobiliario era elegante y minimalista, y en una de las paredes colgaba una enorme pintura abstracta, que reconocí al instante como la obra de uno de mis artistas favoritos. Mi abuelo había pensado en cada detalle. Esto no era un simple espacio opulento, era un santuario diseñado para mí, un reflejo de todo lo que él sabía que yo amaba. Caminé lentamente por la sala, mis dedos rozando la suave tela de un sofá, sintiendo el peso de mi nueva realidad. Este lugar no era un premio, era una responsabilidad y, esa noche, sería mi fortaleza. Mi determinación se solidificó en una acción concreta. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos moviéndose con una seguridad que me sorprendió. Busqué el contacto de señor Morales, el abogado de mi abuelo y el ejecutor de su testamento.
un hombre amable y paternal que había supervisado la transición de la herencia con una discreción impecable. Marqué su número. Contestó al segundo tono. «Sofía, qué sorpresa. ¿Está todo bien?», preguntó su voz cálida. «Todo está perfecto, David», respondí, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Pero necesito que vengas al Hotel Cielo Azul, a la suite presidencial. Trae contigo una copia de los documentos de propiedad. Es hora». Hubo una breve pausa en la línea y luego su respuesta. «Estaré allí en 20 minutos. Sabía que este día llegaría». Justo cuando colgué, mi teléfono vibró con un mensaje entrante. Era de mi madre. Las palabras aparecieron en la pantalla cargadas de una urgencia que rayaba en el pánico. «Sofía, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Isabela está fuera de sí. Necesitamos hablar contigo ahora mismo. Esto es un error terrible». Leí el mensaje 2 veces. La palabra error me llamó la atención. No se disculpaban por su crueldad, sino que estaban aterrorizadas por haber cometido un error de cálculo, por haber humillado a la persona equivocada. Su preocupación no era por mi dolor, sino por las consecuencias para ellas. Esa comprensión borró cualquier duda que pudiera haber albergado. No había vuelta atrás. La confrontación era inevitable y necesaria. Tomé una respiración profunda y escribí mi respuesta, eligiendo cada palabra con un cuidado quirúrgico. No había ira ni acusación en mi tono, solo una calma autoritaria que sabía que las desarmaría más que cualquier grito. «Estoy en la suite presidencial. El ascensor privado está desbloqueado para ustedes. Suban. Tienen razón. Necesitamos hablar». Al presionar enviar, sentí que estaba moviendo la pieza final de un tablero de ajedrez. Durante años yo había sido el peón que sacrificaban sin pensar. Esa noche yo era la reina. Las estaba convocando a mi territorio, bajo mis términos. El equilibrio de poder se había invertido de forma tan completa y definitiva que casi podía sentir el temblor del universo que ellas conocían desmoronándose bajo sus pies. Mientras esperaba, una extraña sensación de paz me invadió. Caminé hacia el enorme armario de la habitación principal. Dentro, colgado y esperando, había un sencillo vestido de lino negro, uno de los pocos conjuntos que había traído aquí hace semanas, pensando en alguna futura reunión de negocios. Me quité el vestido con el que había llegado, el que Isabela había ridiculizado, y me puse el nuevo. No era un vestido de diseñador, pero era elegante, atemporal y, lo más importante, me sentía yo misma en él. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada parecía más alta, más segura. El medallón de plata destacaba contra la tela oscura, no como una pieza de chatarra, sino como una medalla de honor. Estaba lista. El suave timbre del ascensor privado resonó en la suite, anunciando su llegada. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de nervios y adrenalina. Caminé hacia la puerta de la suite. Mi paso firme y deliberado, podía oír sus voces al otro lado, murmullos tensos y confusos. No estaban preparadas para lo que iban a encontrar. No estaban preparadas para la nueva Sofía. Esta no era una emboscada para humillarlas, ¿no?, sino una intervención necesaria para liberarme. Iba a mostrarles la verdad, no para herirlas, sino para que finalmente entendieran que el valor de una persona no se puede medir con dinero o estatus social. Su mundo de apariencias estaba a punto de chocar con mi realidad inquebrantable. Justo cuando mi mano se posaba en el frío pomo de la puerta, sonó el intercomunicador. Era la voz tranquila de Carlos desde el puesto de seguridad del vestíbulo. «Señorita García, sus invitadas están esperando en el pasillo. ¿Desea que las anuncie?». La palabra invitadas flotó en el aire, cargada de una deliciosa ironía. Eran invitadas en mi casa, en mi mundo. «Gracias, Carlos, yo me encargo», respondí, mi voz firme. Respiré hondo una última vez, sintiendo el peso reconfortante del medallón contra mi pecho. No había miedo, solo una claridad absoluta. Giré el pomo y abrí la puerta, preparándome para enfrentar el pasado y de una vez por todas reclamar mi futuro. Al abrir la puerta, el silencio fue la primera cosa que las golpeó. La suite era tan vasta que parecía absorber el sonido. Vi sus ojos recorrer el espacio,
desde los ventanales que enmarcaban la ciudad iluminada hasta el arte contemporáneo en las paredes. Isabela, que siempre había tenido una respuesta para todo, se quedó sin palabras. Su expresión era una mezcla de asombro y una profunda, casi cómica, confusión. Buscaba una explicación lógica. Quizás yo estaba allí con un amante secreto y millonario, quizás había ganado la lotería. Cualquier cosa era más plausible en su mente que la verdad. Mi madre, por otro lado, parecía más pequeña, intimidada por el lujo que tanto anhelaba y que ahora se sentía extrañamente hostil. Se aferró al brazo de Isabela como si temiera perder el equilibrio en este nuevo y desconcertante universo. Isabela recuperó la compostura primero, enmascarando su desconcierto con una capa de su habitual desdén. —¿Qué es esto, Sofía? ¿Encontraste a algún viejo rico que te pague los caprichos? Espetó, su voz intentando sonar burlona, pero con un temblor de inseguridad que no pudo ocultar. No creí que cayeras tan bajo, pero supongo que cada quien tiene su precio. Caminó unos pasos dentro de la suite, tocando el respaldo de un sofá de diseño como si estuviera evaluando su autenticidad, tratando desesperadamente de reafirmar su dominio en un territorio que claramente no era el suyo. Mi madre la siguió, susurrando su nombre con una advertencia en la voz, sintiendo, de una manera que Isabela no podía, que estaban caminando sobre hielo muy delgado. La arrogancia de mi hermana era su escudo, pero yo podía ver las grietas que comenzaban a formarse. No respondí a su provocación. Simplemente me hice a un lado, cerrando la puerta suavemente detrás de ellas. El clic de la cerradura resonó en la habitación, un sonido definitivo que pareció sellar nuestro destino. —Siéntense, por favor —dije, mi voz tranquila y uniforme. No era una sugerencia, era una instrucción. La señalé hacia el área de la sala, donde dos elegantes sofás se enfrentaban sobre una alfombra de seda. Mi calma las descolocó por completo. Esperaban lágrimas, gritos, una confrontación desordenada y emocional. No estaban preparadas para esta versión de mí, controlada, serena, inescrutable. Dudaron por un momento, intercambiando una mirada de incertidumbre, antes de sentarse rígidamente en el borde de uno de los sofás, como si temieran que los muebles pudieran morderlas. La dinámica de poder se había invertido tan drásticamente que el aire mismo de la habitación parecía crepitar con la tensión. Justo en ese momento, el timbre del ascensor privado sonó de nuevo. Vi un destello de alivio en los ojos de Isabela, quizás pensando que su prometido o algún otro aliado había llegado para rescatarla de esta extraña situación. Pero cuando las puertas se abrieron y revelaron la figura alta y distinguida del señor David Morales, con su portafolio de cuero en la mano, ese alivio se transformó en pura confusión. El señor Morales era el abogado de mi abuelo, un hombre al que apenas recordaban de un par de reuniones familiares hacía muchos años. Su presencia aquí, en este lugar, en este momento, era una pieza que no encajaba en su rompecabezas. Asintió cortésmente en su dirección antes de caminar directamente hacia mí. —Sofía —dijo con una voz cálida pero formal—, traje todo lo que pediste. La cara de mi madre se puso pálida. Reconoció al señor Morales al instante, y la conexión entre el abogado de su padre y mi repentina e inexplicable opulencia comenzó a formarse en su mente con una claridad aterradora. —¿Señor Morales? ¿Qué estaba haciendo usted aquí? —balbuceó, su voz apenas un hilo. Isabela lo miraba con el ceño fruncido, su mente trabajando a toda velocidad para procesar la nueva información. —Mamá, ¿quién es este hombre? —preguntó en voz baja, pero el abogado la escuchó. Se giró hacia ellas con una expresión de profesionalismo imperturbable. —Señoras García —las saludó formalmente—, estoy aquí en mi capacidad de ejecutor del testamento del señor Alberto García, su padre y abuelo. La mención de mi abuelo colgó en el aire, cargada de un peso que ninguna de ellas había anticipado. Sin esperar una invitación, el señor Morales se acercó a la mesa de centro de cristal que separaba los sofás y abrió su portafolio. Extrajo una pila de documentos encuadernados con un aspecto oficial e imponente. El silencio en la suite era tan profundo que el sonido del papel deslizándose sobre el cristal pareció un trueno. —Como saben —comenzó el abogado,
su voz llenando la habitación con una autoridad tranquila. El señor García dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Instrucciones que me pidió que mantuviera en la más estricta confidencialidad hasta que su nieta, Sofía, decidiera que era el momento adecuado para revelarlas. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en los documentos. Isabela simplemente negaba con la cabeza, una sonrisa incrédula y nerviosa jugando en sus labios. Todavía pensaba que esto era algún tipo de elaborada broma. Entonces llegó el golpe de gracia. El señor Morales colocó un dedo sobre la primera página de un documento grueso, el título claramente visible: escritura de propiedad y título corporativo. Levantó la vista y las miró directamente. El señor García, un hombre de negocios muy astuto, invirtió la mayor parte de su fortuna en un único proyecto durante sus últimos años. Creía firmemente en el futuro de esta ciudad. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran. Dejó la totalidad de su patrimonio, sin excepción, a su nieta menor. Eso incluye el fondo de inversión que financió la construcción de este edificio. Señoras, para ser absolutamente claro, el Hotel Cielo Azul no le pertenece a un conglomerado anónimo. Le pertenece, en su totalidad, a la señorita Sofía García. La revelación cayó en la habitación como una bomba, aniquilando en un instante el universo que ellas conocían. La primera reacción de Isabela fue una risa. No una risa de alegría, sino un sonido agudo, histérico, al borde del pánico. «¡Eso es ridículo! ¡Es imposible!», exclamó, poniéndose de pie de un salto. «Sofía no podría ni administrar un puesto de limonada. Esto es un fraude. Seguramente lo engañaste, lo manipulaste en su vejez». Se giró hacia mí, sus ojos desorbitados por la incredulidad y la furia. «Siempre fuiste la favorita, la pequeña víctima que lo envolvía con tus cuentos tristes. Pero esto no se quedará así. Vamos a impugnar esto. No te saldrás con la tuya». Su arrebato era la última y desesperada defensa de una realidad que se desmoronaba a su alrededor. Se negaba a aceptar que la hermana que había pasado toda su vida, menospreciando ahora, tenía un poder sobre ella que jamás habría podido imaginar. Mi madre, en cambio, no dijo nada. Su reacción fue mucho más devastadora. El color abandonó su rostro por completo, dejándola con una palidez cerosa. Se quedó sentada, inmóvil, mirando los documentos sobre la mesa con una expresión vacía. El peso de sus propias palabras en el vestíbulo: «No nos avergüences, vete a casa», debió haberla golpeado con la fuerza de un tren. La humillación que me habían infligido no había sido a una pariente pobre, sino a la dueña del lugar que representaba la cima de sus aspiraciones sociales. La ironía era tan cruel, tan aplastante, que la rompió. Lentamente, como en cámara lenta, se desplomó hacia adelante, apoyando la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por un sollozo silencioso y sin lágrimas. No lloraba por mí, lloraba por ella misma, por la magnitud de su error. Finalmente, hablé. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda por un momento mientras observaba las luces de la ciudad. Luego me giré para enfrentarlas, sintiendo el frío y familiar peso del medallón de mi abuelo en mi mano. «No quería esto», dije en voz baja, pero mi voz se escuchó claramente en la habitación silenciosa. Mi plan original era usar este dinero para ayudarlas, para pagar las deudas que sé que esconden detrás de sus vestidos caros y sus sonrisas perfectas. Quería hacerlo en secreto, porque a pesar de todo, son mi familia. Hice una pausa, dejando que esas palabras las alcanzaran. Pero esta noche, en la entrada, me hicieron entender algo. Me hicieron entender que su amor, si es que alguna vez existió, siempre tuvo un precio que yo no estaba dispuesta a pagar. Y su respeto, bueno, su respeto nunca estuvo sobre la mesa. Me acerqué a la mesa y coloqué mi mano, con el medallón aún dentro, junto a los documentos. Este medallón, continué, mi voz firme, les parecía un pedazo de chatarra, un símbolo de mi fracaso, pero para mi abuelo, y ahora para mí, es un recordatorio de que el verdadero valor no se puede comprar, se construye. Y la verdadera fuerza no necesita humillar a otros para sentirse poderosa. Miré a Isabela, cuya rabia se había desvanecido, dejando solo un shock mudo, y luego a mi madre, que seguía encorvada en su miseria.
No quiero una disculpa. Es demasiado tarde para eso. Lo único que quiero es que se vayan. Mis palabras no eran crueles, solo eran definitivas. Era el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La fiesta de compromiso puede continuar. Considéralo un regalo de mi parte. Pero después de esta noche, ya no son bienvenidas aquí. Ni en este hotel, ni en mi vida. Isabela me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como si mis palabras le hubieran robado el aire. La furia en sus ojos fue reemplazada por una incredulidad vacía. Mi madre, por otro lado, levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba devastado, no por el remordimiento, sino por la aniquilación total de sus ambiciones. El señor Morales, con una discreción impecable, se aclaró la garganta. «Creo que es hora de que se retiren, señoras», dijo. Su tono era amable pero innegociable. Se levantaron como autómatas, sus movimientos rígidos y descoordinados. No me dirigieron una última mirada, simplemente caminaron hacia el ascensor. Dos fantasmas expulsados de un paraíso que nunca supieron que no era suyo. Observé cómo las puertas doradas se cerraban, y el silencio que dejaron atrás fue el sonido más liberador que jamás había escuchado en mi vida. Una vez solo, un agotamiento profundo se apoderó de mí, un cansancio que venía de años de soportar un peso invisible. Caminé descalza sobre la alfombra de seda hasta el enorme ventanal y apoyé la frente contra el cristal frío. Abajo, las luces de Brickell parpadeaban como estrellas caídas. La fiesta de compromiso de Isabela seguía en pleno apogeo en algún lugar de este edificio, una celebración ahora vacía de su propósito principal. No sentía alegría ni triunfo, solo una calma inmensa y hueca, como la quietud que sigue a un huracán. Había trazado la línea final, había reclamado mi vida. La mujer que había llegado a este hotel hacía unas horas, buscando una migaja de aceptación, ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, forjado en el fuego de esa humillación final. Alguien que finalmente entendía que la única aprobación que necesitaba era la suya propia. Las semanas siguientes fueron una extraña mezcla de caos administrativo y una paz personal sin precedentes. No me quedé en la suite presidencial, era demasiado impersonal, demasiado grande. Con la ayuda del señor Morales me instalé en una de las residencias privadas del hotel, un apartamento espacioso y lleno de luz con vistas a la bahía. Vendí mi antiguo apartamento y doné la mayoría de mis viejas pertenencias. Fue un acto de purga, de deshacerme del pasado. Mi nueva vida comenzó a tomar forma. Cada mañana me despertaba, no con la ansiedad de enfrentar sus críticas, sino con la emoción de decidir mi propio día. Convertí una de las habitaciones en un estudio de arte, donde pasaba horas dibujando. El sonido de mi lápiz sobre el papel era la única banda sonora que necesitaba. Por primera vez, mi hogar se sentía como un santuario, no como una parada temporal. El cambio más grande, sin embargo, no fue material. Fue interno. Liberada del constante ruido de fondo de su desaprobación, mi creatividad floreció. Reuní el coraje para enviar mi portafolio a una de las editoriales más importantes del país. Para mi asombro, respondieron casi de inmediato. Quedaron impresionados con mi estilo y me ofrecieron un contrato para ilustrar una serie de libros infantiles. Era el sueño que había acariciado en silencio durante años, el mismo que mi hermana había ridiculizado como un pasatiempo tierno. Sostuve el contrato en mis manos. El papel grueso y oficial se sentía más valioso que cualquier escritura de propiedad. El dinero de mi abuelo me había dado libertad, pero fue mi propio talento, finalmente liberado, el que me dio un propósito. Por supuesto, intentaron contactarme. Mi teléfono se llenó de mensajes de Isabela. Al principio eran textos furiosos, llenos de amenazas de acciones legales que el señor Morales desestimó con una sola llamada a su abogado. Luego, los mensajes se volvieron suplicantes, hablando de errores y de cómo la familia debe permanecer unida, para finalmente degenerar en descaradas peticiones de dinero. Mi madre optó por los mensajes de voz, su tono cargado de un melodrama calculado, acusándome de romperle el corazón y de destruir a la familia. No respondí a ninguno. Le pedí a mi asistente que bloqueara sus números y que dirigiera cualquier correspondencia a la oficina del señor Morales. Construí un muro, no de ladrillos y cemento, sino de un silencio firme e inquebrantable. Era la única respuesta que merecía.
Las consecuencias de sus actos no tardaron en llegar, y no necesitaron de mi intervención. El prometido de Isabela, un hombre cuyo amor estaba claramente ligado a las apariencias y las conexiones, rompió el compromiso unas semanas después de la noche del hotel. La noticia de que la familia García no solo no era dueña del cielo azul, sino que estaba ahogada en deudas, se extendió rápidamente por su círculo social. La humillación fue pública y devastadora. Se vieron obligadas a vender su casa en Coral Gables para pagar a los acreedores. La última vez que supe de ellas, a través de un correo electrónico del señor Morales, se habían mudado a un pequeño condominio alquilado. No sentí satisfacción, solo una lejana y triste confirmación de que las casas construidas sobre cimientos de mentiras siempre terminan por derrumbarse. Mi relación con Carlos, el jefe de seguridad, se mantuvo estrictamente profesional, pero había un entendimiento tácito entre nosotros. A veces nos cruzábamos en el vestíbulo. Él me saludaba con un respetuoso «Señorita García», y yo le respondía con una sonrisa y un «Buenos días, Carlos». En sus ojos no veía a una jefa, sino a alguien por quien sentía un respeto genuino. Él había sido el primer extraño en tratarme con la dignidad que mi propia familia me había negado. Su lealtad tranquila esa noche había sido un catalizador, un ancla en medio de mi tormenta emocional. Se convirtió en un símbolo silencioso del tipo de integridad que ahora valoraba por encima de todo lo demás. Una tarde, mientras trabajaba en los bocetos para mi primer libro, la luz del sol de la tarde entró por la ventana de mi estudio e iluminó el viejo medallón de plata que descansaba sobre mi escritorio. Lo tomé en mi mano, sintiendo el metal liso y desgastado contra mi piel. Durante años lo había llevado como una armadura, un escudo contra el dolor que me infligían. Ahora lo veía de otra manera. Ya no era una defensa, era un recordatorio del amor incondicional de mi abuelo, de la fuerza que él vio en mí mucho antes de que yo pudiera verla, y de la verdad fundamental que había tardado tanto en aprender, que el acero no necesita brillar para ser fuerte. Lo coloqué suavemente de nuevo en el escritorio, ya no como un amuleto, sino como un monumento a mi propia resiliencia. No hubo una reconciliación. No hubo disculpas ni perdones dramáticos. Mi historia con ellas no terminó con un abrazo, sino con un punto final. A veces miro por la ventana hacia la inmensidad del océano y pienso en ellas. No con ira, sino con una especie de distancia compasiva. Les deseo que encuentren la paz, pero entiendo que su camino ya no puede cruzarse con el mío. Mi vida ahora es mía, está llena de arte, de nuevos amigos que valoran quién soy y no lo que tengo, y de una tranquilidad que el dinero no puede comprar. Me liberé no cuando heredé una fortuna, sino cuando decidí que mi propio valor era innegociable. Y esa libertad, me di cuenta, era la verdadera herencia que mi abuelo siempre quiso que tuviera. Si has llegado hasta el final de mi historia, es probable que en algún momento de tu vida también te hayas sentido invisible, juzgado por una portada que no reflejaba el libro que llevabas dentro. La lección más grande que aprendí esa noche, en el frío y brillante vestíbulo de mi propio hotel, no fue sobre el poder del dinero, sino sobre el silencio. El silencio que se produce cuando las personas que deberían conocerte mejor se dan cuenta de que nunca te vieron en absoluto. Ese silencio es doloroso, sí, pero también es un espacio vacío donde puedes empezar a construirte de nuevo, ladrillo por ladrillo, con los materiales que tú elijas, no con los que ellos te impusieron. Es en ese vacío donde finalmente puedes escuchar tu propia voz, clara y fuerte, por primera vez. Durante años viví en una especie de prisión emocional buscando desesperadamente una llave que estaba en manos de mis carceleros, mi propia familia. Creía que si trabajaba más duro, si era más comprensiva, si minimizaba mis logros para no hacerles sombra, algún día me darían la validación que tanto anhelaba. Pero esa noche entendí la verdad más liberadora y cruel de todas. No se puede obtener agua de un pozo seco. Esperar amor, respeto o reconocimiento de personas que son incapaces de darlo es sentenciarte a una sed perpetua. La verdadera libertad no llegó cuando se reveló mi fortuna, sino en el instante en que dejé de tener sed.
cuando acepté que su aprobación no era el agua que necesitaba para vivir. El momento en que Carlos, el jefe de seguridad, se dirigió a mí con respeto frente a ellas, fue un punto de inflexión, pero no por las razones que ellas creyeron. No fue un momento de triunfo sobre ellas, sino un momento de triunfo sobre la versión antigua de mí. La versión que se habría encogido, que habría tartamudeado una disculpa. En ese instante, el medallón de mi abuelo en mi cuello no se sintió como un escudo para protegerme, sino como un ancla que me mantenía firme en mi propio valor. Me di cuenta de que la dignidad no es algo que te otorgan. Es algo que decides reclamar, un territorio interior que nadie puede invadir a menos que tú les entregues el mapa. Y esa noche, finalmente, quemé todos los mapas. Esta experiencia me enseñó a redefinir por completo el significado de palabras como riqueza y familia. La verdadera riqueza no es tener un edificio que toque el cielo, sino tener una paz interior tan profunda que ninguna tormenta externa pueda perturbarla. Es la libertad de despertarte por la mañana y ser auténticamente tú, sin pedir permiso ni disculpas. Y la familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces, la verdadera familia es la que eliges. Los amigos que celebran tus victorias, la comunidad que te apoya e incluso los extraños amables como un jefe de seguridad que te muestran un respeto que nunca recibiste en casa. La familia es donde tu alma puede finalmente quitarse los zapatos y descansar. El camino después de esa noche no fue una explosión de felicidad constante. Fue un proceso lento y silencioso de sanación. Hubo días de soledad, de duelo por la familia que debería haber tenido pero que nunca tuve. Pero cada pincelada en mi estudio, cada página de mi libro ilustrado, era un acto de reconstrucción. Estaba llenando mi vida no con lujos, sino con propósito. Descubrí que el éxito más grande no es demostrarle a nadie que se equivocó, sino demostrarte a ti mismo que tenías razón al creer en tu propio potencial. La justicia más satisfactoria no es la venganza, es vivir una vida plena y feliz, lejos de la sombra de aquellos que intentaron apagarte. Así que te pregunto, no como una extraña en una pantalla, sino como alguien que ha caminado por el fuego del rechazo. ¿A quién le has entregado el poder de definir tu valor? ¿En qué vestíbulo estás esperando, anhelando que alguien te diga que perteneces? Mi historia no es sobre heredar un hotel, es sobre heredar tu propia vida. Es sobre darte cuenta de que tú eres la propietaria de tu destino, la arquitecta de tu felicidad. No necesitas que nadie te abra la puerta. Tú eres la puerta. Y tienes el poder de decidir quién entra y quién se queda fuera para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje, por escuchar mi verdad. Si mi historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido subestimado o invisible, quiero que sepas que no estás solo. Hay una comunidad entera de personas como nosotros, personas que hemos aprendido a encontrar nuestra fuerza en los lugares más rotos. Comparte tu propia historia de resiliencia en los comentarios. Leamos y apoyémonos unos a otros. Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo reclamar nuestro poder, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos recordarnos cada día que nuestra valía no es negociable.